Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, esta vez para tratar de un tema del máximo interés. Ahora mismo, cuando estamos centrados, como no puede ser de otra manera, pues en el Estado Islámico, en Al-Qaeda, en el terrorismo yihadista salafista, pero parece que se nos olvida la pugna permanente que siempre ha existido y sigue existiendo y que existirá, que es a través de la economía, lo que podríamos denominar la auténtica guerra económica. Guerra que se hace por intereses económicos y también mediante medios económicos. Recientemente, el presidente de Thales, una de las principales empresas francesas, decía en una entrevista a un periódico francés, decía que estábamos en guerra económica, pero no hablaba al decir de guerra económica con China o con India o con Rusia, no, hablaba que estaba en guerra económica Francia con Estados Unidos, para que veamos la trascendencia que tiene estos principios de esta guerra económica. Y para hablar de este tema tan sumamente apasionante, contamos, una vez más, con los mejores especialistas nacionales e internacionales. Por un lado, con Eduardo Oller, una de las personalidades, desde luego, en inteligencia económica, en consultoría económica, en estrategia económica, todo lo relacionado con economía, lo que lleva dedicado toda su vida, y que además, no solamente con prestigio nacional, sino con enorme prestigio internacional, uno de los mayores especialistas, como digo, del mundo. Por otro lado, contamos con Juan Rodríguez, también una persona que, a pesar de su juventud, es un grandísimo profesional de todos estos temas, formado en las mejores universidades del mundo, incluido en Harvard. Y con estas dos personas, los dos bienvenidos, Eduardo, Juan, vamos ya a dar paso a nuestro programa. En la primera pregunta, como deberíamos, decía el presidente de Thales, estamos en guerra económica. ¿Qué significa que estemos en guerra económica? ¿Cómo se actúa? ¿Qué medios se emplean para esta guerra económica? ¿Cuáles son las armas que se utilizan? Pues yo no conozco esas declaraciones, pero a mí me da la impresión de que lo que se refiere el presidente de Thales, mi origen francés, prefiero decir Thales y no Thales, pero yo creo que el presidente de Thales, él se refiere más bien a la guerra o a la competición comercial que existe entre Estados Unidos y Francia dentro de lo que serían mercados estratégicos para Francia y para Estados Unidos, que son mercados de alta tecnología. Thales es una empresa de alta tecnología y en ese mundo las empresas francesas y las empresas americanas compiten de una manera, digamos, muy agresiva. Entonces yo creo que él se refiere a este aspecto. Pero hay otro aspecto que quizás usted lo ha referido al principio, que tiene que ver con la guerra económica que subyace dentro de los grandes problemas geopolíticos, que es lo que a mí me gusta definir como geoeconomía. Es decir, la geoeconomía es la utilización de la economía como digamos, una nueva arma, es decir, en lugar de enviar tanques o en lugar de lanzar misiles, se puede estrangular un país utilizando la economía, jugando con los precios de las materias primas, jugando con las divisas, etcétera, etcétera. Y esto es, digamos, todo el contexto de guerra económica. Y la geoeconomía, lógicamente, aplica también a lo que serían los intereses comerciales o las luchas por los mercados, y es donde creo yo que el presidente de Thales estaba haciendo ilusión. Juan, efectivamente, por lo que nos ha dicho Eduardo, esta geoeconomía es una manera de aplicar estas armas económicas para presionar o para doblegar a otros estados para que se sometan a nuestras finalidades o a nuestros intereses, o las finalidades y los intereses de estas personas que emplean estos medios. ¿Sería el caso de lo que a lo mejor lo que ha pasado con Cuba, que finalmente ha tenido que ceder una vez que le había faltado el apoyo, por un lado, de la Unión Soviética, posteriormente de Venezuela, que no le ha quedado más remedio que negociar con Estados Unidos? Probablemente. El caso de Cuba yo creo además que da una segunda condición, y es que Estados Unidos está cogiendo posición allí. Es decir, la vida de los hermanos Castro no es ilimitada, aunque lo parezca, y en algún momento, más pronto que tarde, van a desaparecer, y Estados Unidos lógicamente tiene unos intereses allí que no va a renunciar a ellos y que ya está tomando posición, ¿no? Seguramente los servicios de inteligencia americanos pues conocen que esta situación va a terminar en un espacio de tiempo más o menos acotado, y es importante para los intereses de Estados Unidos que ningún otro país coja allí una posición, ¿no? Entonces, sí, a Cuba se le ha doblegado económicamente, que ha aguantado pues lo que ha aguantado la Unión Soviética básicamente, y luego lo que aguanten los hermanos Castro. No tiene más recorrido, ¿no? Es lo mismo que puede haber pasado con Venezuela, que
Ya te recordemos que desde el año 2008, cuando de repente el petróleo casi a $150 entra Rusia en Georgia y de repente se hunde en pocos días y pasa a 50, y a partir de ese momento ya el presidente Hugo Chávez fue incapaz de cumplir con los planes sociales que tenía previstos en Venezuela, y ahora mismo agobiado, absolutamente asfixiado, un país que solo vive del petróleo. ¿No es también una derrota económica lo que ha sufrido Venezuela? Bueno, Venezuela vive del petróleo, es decir, que a mí me gusta hablar, cuando hablamos de petróleo, de sus dos características, es decir, que lo que cuesta sacarlo de dentro de la tierra, ya sea en el modo fracking, es decir, que en estas placas de pizarra donde se obtiene el petróleo, empujándolo, es decir, con gas o con agua, o digamos, para decirlo coloquialmente, pinchando en el suelo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que cuesta sacarlo y el precio, por lo tanto, que se necesita para cubrir ese coste, y otra cosa es lo que hace luego un país productor de petróleo con los ingresos del petróleo. En este caso, claro, las políticas sociales y la política en general, sobre todo de Venezuela, estaba muy basada en precios de petróleo alto. Venezuela necesita, en el entorno de un precio, que me gusta hablar de precio fiscal del petróleo, que sería el valor que necesita el petróleo para cubrir todas las necesidades del Estado, en el entorno de $140. Con un petróleo a $40, ese país está absolutamente destrozado, es decir, una inflación del 100 o del 1000%, y una estructura económica totalmente destruida. De ahí que, lógicamente, no sé qué pasará en el futuro con Venezuela o en el próximo futuro, pero lógicamente el régimen chavista pues tiene los días contados. Entonces es lo que creo que de alguna forma ha afectado también a Cuba, como decía Juan antes, ¿no? Es decir, que Cuba, es verdad que Cuba tiene menos recursos, lo que tiene es una posición geoestratégica, a mi modo de ver, esencial, y es un lugar para el turismo americano, es decir, que donde yo supongo que ahora están los grandes casinos americanos tomando una extensión de Florida. Una extensión de Florida, efectivamente. Es decir, que... De todas formas, Pedro, yo creo que cuando hablamos de guerra económica mundial, Cuba, Venezuela, estos son actores muy menores. Aquí la gran guerra económica mundial que se está librando en este momento es entre China y Estados Unidos, por saber cuál de estos dos países va a tener la hegemonía mundial. Si alguien va a ser capaz de quitarle la hegemonía mundial a Estados Unidos, ese país, el único país que se adivina por masa crítica, por tamaño, no por renta per cápita, sino por volumen de población y economía global, es China, que es un país con una población indeterminada, pero en torno a 1.500, 1.600 millones de personas, es decir, el 25% de la población mundial, con una economía que está cerca de Estados Unidos probablemente en tamaño absoluto, aunque todavía por detrás, y esa guerra económica que se está librando entre Estados Unidos y China es la auténtica guerra económica, ¿no? Venezuela es un actor menor que efectivamente pues, a Estados Unidos le puede importar pues, desestabilizar un poco la región, pero nada más. Tampoco creo que tenga una gran importancia dentro de lo que es la política internacional de Estados Unidos. Y a lo mejor ese acuerdo, Juan, el que ha habido, el de libre comercio entre Estados Unidos y unos cuantos países asiáticos, puede ir encaminado precisamente para intentar derrotar o al menos cercar económicamente a China. Vamos a ver, China es un país que el 50% de sus exportaciones las hace en el sudeste asiático. China exporta sobre todo en su entorno. Es decir, su entorno es muy importante para China, tanto para exportar como para importar materias primas. Es decir, estrangularle a China en esa zona del mundo, Indonesia, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, que son grandes proveedores de materias primas, de carbón incluso, etcétera, es fundamental para Estados Unidos. Hacer la vida difícil en ese entorno a China es muy importante. Estados Unidos ahora también está en ciclo electoral. Dentro de un año tendrá un nuevo presidente. Dependiendo de quién sea el presidente de los Estados Unidos, pueden pasar cosas. Es decir, porque yo creo que China es el tema que está en la agenda tanto del candidato republicano como del candidato demócrata como primera prioridad. Bueno, yo tengo una opinión un poco distinta, es decir, que independientemente de que exista una guerra económica en Estados Unidos con China, pero tengo una opinión distinta en el sentido de que la economía de Estados Unidos y la economía china son dos economías entrelazadas, no son dos economías separadas. Por un lado, China tiene en el entorno de 4 trillones o billones, 4,2, 4,3 trillones de dólares de deuda del gobierno americano, y por otro lado, como hemos comentado alguna vez, está larga en dólares, es decir, que tiene en el entorno de 1,3, 1,2 billones de dólares. Eso hace que las dos economías, aparte de la exportación, es decir, de hecho, muchas compañías americanas, su
su sistema de fabricación es un sistema de fabricación chino, ellos fabrican en China. Luego son dos economías que de alguna forma pueden tener ese conflicto hegemónico, pero son dos economías que están entrelazadas y cuando una se constipa, pues la otra también lo pasa mal. Quiere decir que a mí me gusta más hablar de lo que está sucediendo en todo el contexto, independientemente de luego a lo mejor hablamos de Oriente Medio, pero todo lo que sucede en el Pacífico. Es decir, lo que hablaba Juan antes, ¿no? Es decir, parece que la economía ha hecho todo un corrimiento, la economía global, hacia el Pacífico. Ahí está China y Estados Unidos, ambas están en el Pacífico, y es ahí donde se está haciendo todo el equilibrio global desde el punto de vista económico. El hecho de que le hayan abierto a China la puerta para entrar en el Fondo Monetario Internacional no deja de ser sino una respuesta para tratar de aliviar este tipo de tensiones que en un momento dado se pueden producir, porque el hecho de que la economía china, digamos, sufra, como parece que ahora, no quiere decir que esté en recesión, pero digamos, su modelo económico no es el que tenía hace 10 años, pues, o su crecimiento económico, quiere decir que eso afecta a Estados Unidos también. Luego, las dos economías, digamos, hay una tensión permanente que de alguna manera también la sufrimos en Europa. Lo que sucede es que sí, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que las dos economías en cierta manera son complementarias, hay una cierta especie de colonialismo económico que diríamos que Estados Unidos produce en China, igual que Alemania produce en China los automóviles, eso es cierto, pero en la medida en que la economía china se vaya desarrollando, que la economía china no puede seguir como está ahora. Es insostenible una economía, si China quiere seguir prosperando económicamente y dando satisfacción a su gente y el Partido Comunista Chino quiere seguir en el poder, tendrá que seguir evolucionando, porque en el momento presente es una economía sin consumo interno, es una economía con unos niveles de inversión insostenibles, con las tasas de crecimiento actuales. China es un país que ahora mismo no está creciendo al 7 ni al 7,5%, probablemente esté creciendo entre el 2,5% y el 4%. Sí, efectivamente entonces, ese hay índices agotado, que hablan entre el 3 y el 4%. Ese modelo agotado de crecimiento económico chino, basado además en una inversión no rentable, hay un montón de inversión que es simplemente que va a tener casi que tirarla a la papelera, es decir, inversiones en centros comerciales, inversiones en inmuebles, empresas sostenidas por el Estado, con capacidad de producción de un 65, un 70%, totalmente inasumible. Entonces, en la medida en que China se vaya desarrollando un poco más, va a entrar en competencia con Estados Unidos, o si no, el modelo se agota en sí. Es decir, o entras en competencia con Estados Unidos y das un paso más hacia arriba, o te quedas estancada en un modelo de crecimiento económico en el que te van a venir por detrás la India, o te va a venir por detrás Malasia, o te va a venir por detrás Indonesia. Es decir, yo sí que veo que en un momento determinado los dos países están llamados a competir, o China no podrá sostener el ritmo de los Estados Unidos. Esto es lo que se habla a veces del G2, ¿no? Es decir, que el mundo, ni G20, ni G7, ni G8, sí, ¿no? Claro. El mundo es un G2 en el cual, bueno, hay un equilibrio entre China y Estados Unidos que al final son los que marcan desde el punto de vista económico la agenda mundial. Entendiendo, ¿no?, que la economía no es una economía de suma cero, como algunas personas piensan, es decir, que Estados Unidos tenga una recesión de un 5%, claro que le afecta a China y a Europa y a todo el resto del mundo. Es decir, la economía no es que un país tiene más y otro tiene menos. Es cuál es tu posición relativa con respecto a otro país, teniendo en cuenta que todo incrementa. Pero ¿cuál es tu posición relativa con respecto a otro país? Y yo en ese contexto sí creo que China, en un momento determinado, tiene que ir hacia el sector financiero, hacia una sociedad, hacia una economía mucho más de consumo, menos industrial, más de servicios, y en ese momento que entre en esa economía más de servicios, si es capaz de entrar en esa economía, que no es fácil, y si no que se lo digan a Japón, China va a entrar en competencia por Estados Unidos, claro, si quiere, por la hegemonía mundial. Claro. Y digo que no es fácil porque lo mismo se decía de Japón. En los años 70, a finales de los 70, se publicó un libro que se llamaba Japón como número 1. Vaticinaba que en el año 2000 Japón iba a ser la primera economía del mundo. En 1995 Japón era el 70% de la economía de Estados Unidos. No llega al 30 ahora, debe estar en el 25. La curva de crecimiento no es una curva exponencial, es una curva decreciente y asintótica. Y es lo que le está pasando a China. China no está creciendo al 12, ni al 14, ni al 15. Está creciendo al 2,5, al 3, al 4. ¿Es sostenible crecer al 4? ¿Es sostenible para el Partido Comunista Chino seguir creciendo al 4%? Bueno, sobre todo en un contexto de globalización, ¿no? Es decir, que ya todos estamos unos con otros. Aquí no existe uno que está aislado que no tiene nada que ver con el frente. Esto es una economía que cada día se entrelaza más, sobre todo desde el punto de vista financiero. Es decir, que el mundo financiero está totalmente integrado, las bolsas o los sistemas financieros funcionan equilibradamente uno con otros, y quizás
lo que falta, y de ahí los acuerdos comerciales para tratar de integrarlo más, lo que falta sería una integración comercial mucho más importante. Es decir, pero esto acabará llegando, es decir, con estos acuerdos digamos, entre países o entre naciones. Me llama mucho la atención porque estamos hablando Estados Unidos, China, prácticamente lo estamos monopolizando en nuestros dos países, incluso hablaba usted del G2. ¿Dónde está Europa? ¿Esta Europa que se cree el centro del mundo? ¿Dónde está Europa? ¿Qué pinta Europa en todo esto? El problema es que solo Europa se cree el centro del mundo. Bueno, yo suelo a veces en las clases que imparto, y a mí me gusta poner un mapa. Desde Europa sí hemos visto, desde que éramos pequeños en el colegio, el mapa tradicional es con el océano Atlántico en el centro. Es decir, que cuando miramos el mapa de frente, pues tenemos el océano Atlántico con Europa, África debajo, a la derecha China y a la izquierda América. Yo me gusta representar ahora el mapa un poco al revés. Le doy la vuelta y pongo el centro del Pacífico. Entonces, al poner el centro del Pacífico nos damos cuenta de la posición geopolítica y geoestratégica que tiene Europa. Europa, al no ser digamos, un ente políticamente ni siquiera económicamente integrado, porque digamos es un mercado, pero no hay una integración económica, no hay una integración energética, no hay una política común en muchas cosas, y no digamos la política en general, pues hay 2 o 3 países que son los países de referencia. Uno es Francia, otro es Alemania y otro es Inglaterra, que juegan de alguna manera ese papel global. Europa Unida pues se la invita a los foros, o la Unión Europea, pero no es nadie porque no tiene capacidad de decisión en los grandes temas, y luego hay países, desgraciadamente como el nuestro, que todavía estamos más en el sur, ¿no? Es decir, que ahí estaría pues Italia, está Grecia, está España, con las diferencias de unos con otros, ¿no? O está Portugal. Y entonces, de hecho, en el mapa que usted menciona, España está justo en la esquinita de la izquierda del todo del mapa. Sí, y la salida de España es llegar, a mi modo de ver, sería llegar al Pacífico vía Latinoamérica, que en estos años ha perdido, en mi opinión, peso específico dentro del panorama latinoamericano, ha abierto la puerta a Estados Unidos y sobre todo a China, que es la que está tomando posiciones en las industrias estratégicas latinoamericanas, igual que lo hace en África, buscando, digamos, la necesidad de recursos naturales. Así es, dicen los chinos que cuando muestran interés en España no es por España en sí misma, sino por nuestra capacidad de penetración en Iberoamérica. Hemos hablado mucho del dólar, de la importancia del dólar. China tiene las reservas en dólares, compra la deuda americana en dólares. ¿Sigue siendo la auténtica moneda de referencia? O dicho de otra manera, Estados Unidos no va a permitir que haya otra moneda de referencia en el mundo, que se hagan las transacciones comerciales, especialmente de la energía, en otra moneda en el mundo, y a todos aquellos que lo han intentado, Saddam Hussein, Gaddafi, incluso Irán en su momento, han ido desapareciendo. Mientras su economía siga siendo el 25% del PIB mundial, va a ser complicado. Es que no hay otra alternativa. Es decir, ¿cuál es la alternativa al dólar? El yuan, que es una moneda de tipo de cambio fijo, que no tiene que tener devaluado para poder exportar, de una economía que tiene una renta per cápita de $10.000, que es China. El euro. Bueno, incluso el comercio, ¿no? El yen. ¿Cuál es la alternativa? El 80% del comercio mundial es en dólares. O sea que... Cuando Estados Unidos estuvo mal, y esto la gente igual no lo recuerda, el dólar dejó de ser la moneda de referencia. Y no hace tanto, Jimmy Carter. Con Jimmy Carter, que la gente se olvidará, en el año 79, Estados Unidos tuvo que emitir su propia deuda en francos suizos, porque nadie aceptaba el dólar. A ver, tu moneda es importante en la medida que es importante tu economía. Si tu economía no es importante, la moneda no vale nada. Por eso el yuan ahora es una moneda importante, porque China es la segunda economía en términos absolutos del mundo. Y por eso el euro es una moneda importante, porque en la suma de todos los países que conforman el euro es una economía de, pues más o menos como la de Estados Unidos, de tamaño global. Otra cosa es que dentro pues seamos unas tribus de indios y nos llevemos fatal y estemos perdiendo peso. Eso también es verdad, ¿no? Porque al hilo de lo que decía Eduardo, es que Estados Unidos, China y Japón, esos 3 países, son el 45% del PIB mundial. Y además, si me permites, Juan, no solamente ese volumen de PIB, sino además del de mayor calidad, porque también el PIB tiene su calidad. Es decir, no solamente hablamos de cantidad, sino también de la calidad. Calidad, pero el tamaño importa. O sea, lo primero, si no tienes, esto es como un ejército, si no tienes soldados, da igual la calidad que... primero necesitas tener tamaño, masa crítica. De nada te sirve ser una economía con una renta per cápita enorme como Luxemburgo si sois 4. Es decir, el tamaño sí que importa, y China importa por su tamaño, no porque tenga un PIB per cápita alto, ¿no? No, tiene un PIB nominal, que es lo que estás hablando,
tiene un PIB nominal... ¿Como República Dominicana o un poco más? No, el PIB nominal es aproximadamente el de Estados Unidos en este sí, momento. el absoluto, me digo el per cápita, pues el de no, República el per cápita, Dominicana. Sí, el per cápita, claro. El de Serbia, o sea, estamos claro, hablando de un hablando PIB de per cápita que es muy pequeño. O sea, realmente el PIB per cápita chino... Pero hay es un muy fenómeno bajo. que también, en esto que hablaba del mapa, es todas las proyecciones que hay en los próximos, digamos, 15, 30 años, de cómo va a mover la economía. Hombre, siempre puede haber un desastre a nivel mundial y puede suceder una catástrofe y el medio ambiente pues nos va, digamos, la capa de carbono nos ahogará. Pero quitando esto, si las cosas siguen normalmente, todas las proyecciones que hay, las proyecciones son que la economía, el centro de gravedad económico del mundo se va a Asia, donde va a estar la primera economía, que será China, la segunda Estados Unidos, digo en términos globales, pero empiezan a aparecer países como Indonesia, como Malasia, incluso mirando al Pacífico también está México, Brasil, que nos queda un poco separado, pero es decir, empieza ahí a concentrarse, digamos, toda la capacidad económica global del mundo. Luego, claro, los que no estén jugando ahí, pues van a tener muchas dificultades. Claro. ¿Cómo podemos interpretar en esta guerra, dentro de este concepto de guerra económica, lo que está sucediendo en Oriente Medio, en este escenario en Irak, Siria, con Irán, un Irán que también parece que ha sido doblegado a través de este bloqueo económico? ¿Qué significado tiene, por ejemplo, el precio del petróleo con respecto al fracking en Estados Unidos? ¿Cómo podemos interpretar todo eso? No, el tema de Irán, digamos, cuando tuvo las sanciones, que de hecho hubo 2 leyes en Estados Unidos, la primera, por cierto, es de Clinton, es decir, que es la primera vez que se le pone una sanción a Irán. Bueno, Irán trató de escapar de las sanciones. Al ser un país productor de petróleo, digamos, Irán vive la economía del dólar, porque el petróleo se vende en dólares y se cobra en dólares. Luego, al cobrar en dólares, se hace, digamos, la conversión a la moneda local. Al bloquearle, digamos, sus transacciones en dólares, tuvo que salir como pudo, es decir, era una forma de hacerle la guerra a Irán desde el punto de vista económico, guerra económica. Irán salió como pudo, con sus clientes llegó a acuerdos vendiendo el petróleo mucho más barato, clientes, estoy hablando de Turquía, estoy hablando de China, estoy hablando de la India, y con ellos hacía transacciones, digamos, al principio e incluso en oro, que luego ese oro se trasladaba, el oro a rupias y rupias a dólares, y volvía a entrar en el circuito. Lógicamente, el petróleo, el precio del petróleo y cómo se maneja el petróleo, dado que son dólares, afecta mucho a las economías productivas. Lo que hablábamos antes, lógicamente Irán pues necesita ingresos en dólares para mantener su economía, su petróleo, desde el punto de vista fiscal, anda por los $100, un petróleo a 40, pues necesita endeudarse y necesita buscar otro tipo de financiación fuera del propio circuito del petróleo. Eso le pasa a México, le está pasando a Venezuela, y de alguna manera le acabará pasando a Arabia Saudí. La gran guerra del petróleo yo creo que refleja muy bien lo que es en el fondo Estados Unidos y por qué es la gran potencia económica mundial. Esa batalla del petróleo no la gana Bush, ni la gana Clinton, ni la gana Obama. Lo gana un desconocido que se llama, creo, George Mitchell, que crea, que inventa, que desarrolla el fracking. El fracking ha roto ese mercado. La capacidad que tiene ahora mismo Estados Unidos de extraer petróleo, aunque sea más o menos rentable, pero de bajar esos precios, esos costes de extracción de petróleo y poder sacar petróleo y ser casi autodependiente. El 2014 creo que fue el máximo productor de petróleo del mundo, el 2015 será el segundo o el tercero. Es lo que le está permitiendo ahogar económicamente a una zona del mundo que hasta ahora era vital. Y Arabia Saudí no tiene más solución probablemente a corto y medio plazo que bajar mucho el precio del petróleo para intentar sacar y limpiar el mercado de todas estas inversiones en estas nuevas tecnologías, si quiere seguir funcionando económicamente, ¿no? Con el peligro de que estos costes se sigan abaratando. Es decir, la guerra del petróleo, que era una guerra, yo recuerdo los informes económicos de hace 4 o 5 años, la anterior campaña que se realizó en Estados Unidos, el que ahora también es candidato, Donald Trump, decía que había que ir a Irak y había que conseguir el petróleo de Irak y llevarlo a Estados Unidos porque no se podía permitir que se hubiera ganado la guerra y el petróleo estuviera a $100 y pico. Y decía que había que ir allí, al terreno, y cogerlo, y confiscarlo y llevarlo de nuevo a casa. Y además las proyecciones que hacían todas las casas de inversión, Goldman Sachs, etcétera, era un petróleo a 130, 140, 150.
Señores, estamos debajo de 40. No, Estas son las Goldman Sachs noticias. ahora está hablando de petróleo a $20. Sí, ahora habla a 20 porque ya eso es una buena indicación de que igual sube. Pero sí, ahora habla a 20 porque, en fin, se entiende que Arabia Saudí va a intentar barrer un poco el mercado y lo va a bajar. Esto es cierto, es decir, Estados Unidos en 1971 logró lo que se llama el pico del petróleo, el pico de producción, en el cual porque Estados Unidos tenía petróleo. Entonces, en 1971 fue el primer año en que consumía más de lo que producía. De ahí toda esa deriva durante 40 años de cómo se dominaban las economías del Golfo, ya fuera desde el punto de vista militar, ya fuera desde el punto de vista del poder blando, es decir, que bueno, aquí estamos hablando de poder duro y también poder blando. Y poder inteligente. Y poder inteligente, cómo se desestabilizaban aquellos países, digamos, menos amigables, etcétera. Toda esa política que hubo de esa defensa de Israel, todo esto tenía que ver con el petróleo. En el momento en que apareció el fracking, claro... Por un privado, por un señor, bueno, por una empresa... Los dueños del fracking son fondos de inversión. En este momento sí. hay, yo creo que en el entorno de unas 120 instalaciones de fracking en Estados Unidos. Bien es verdad que cuando se hace el precio medio de extracción anda en el entorno de los $60. De hecho, como decía Juan, claro, para Arabia Saudí un precio de $40 es una cosa razonable, 40, $50, quiere decir que ellos quieren mantener ese precio, a ver si limpian el mercado, efectivamente, de todos aquellos, que no solo estábamos hablando de petróleo, sino también y sobre todo de gas. Sí, es decir, que de hecho Estados Unidos es un exportador de gas, una cosa que a lo mejor aliviaría las tensiones en Europa y por lo tanto las tensiones con Rusia, porque esto vuelve a ser guerra económica, es decir, Rusia juega no solo con el precio del gas, sino también con la llave del gas. Es decir, en un momento dado cierra la llave... Rusia tiene dos armas, el ejército y los recursos naturales, y no tiene economía real, eso es lo que se ha quedado. Son gigantescos y fabulosos. Tanto es así que hay quien cree que en realidad todo esto del terrorismo yihadista salafista no es más que una ramificación de esa guerra económica que se está produciendo con el tema del petróleo. Que se produjo. Que está todavía produciendo, porque parece ser que Arabia Saudí efectivamente bajó los precios para hacer frente a este fracking, que podía inundar todo el mercado mundial, incluso venderlo a toda Europa. Incluso ya se hablaba de traer ese gas de Estados Unidos a las plantas regasificadoras que tenemos en España o en Polonia, que se estaba creando una muy importante. Pero claro, hay quien que cree que ese precio lo bajó Arabia Saudí precisamente para hacer frente a este escenario, pero Arabia Saudí sigue manteniendo los presupuestos considerando el precio del barril a $105, cuando está mucho más bajo, evidentemente, ya incluso está llegando a bajar de los 40, y hay quien cree que como mantiene su ritmo de gasto, en 2 o 3 años puede entrar en bancarrota, y que esto puede acelerar precisamente los movimientos yihadistas salafistas en el mundo como una manera de hacer frente a ese hundimiento económico. No sé si esto es posible o simplemente entra dentro de las teorías de la conspiración. Que tenga los presupuestos hechos a $105 es creíble y encaja también con nuestra cultura. Es decir, los presupuestos están hechos para no cumplirse, ¿no? Yo creo que tiene más reservas de 2 o 3 años. Yo creo que Arabia Saudí probablemente pueda aguantar con unos precios bajos del petróleo. Probablemente es el país que más puede aguantar. Es el país que más puede aguantar. Y yo creo que 5 años mínimo puede aguantar con esto. Otros países no, pero Arabia Saudí yo creo que tiene reservas y tiene además un petróleo tan barato de extraer que más de 5 años, 6, 7, yo creo que puede aguantar. Porque además dicen que es el petróleo más fácil de extraer y el de mayor calidad, porque el calidad desde el punto de vista el más ligero, es decir, que más ligero, porque también el más fácilmente transformable. Bueno, es decir, la forma voy a utilizar conocimientos antiguos de cuando tenía relación con esto. El petróleo es una cosa que se pone en un bote, se calienta y entonces, dependiendo de la temperatura, digamos, voy obteniendo productos, es decir, voy obteniendo pues, líquidos, gases, voy obteniendo cosas. Y lo más pesado siempre se queda abajo, que llega a haber un producto que son como piedras, que se llama el coque de petróleo, ese es un carbón de petróleo, ¿no? Entonces, los petróleos que están en el Golfo de México, es decir, los americanos son petróleos más pesados, se puede sacar gasolina obviamente, pero los petróleos ligeros están todos en Oriente Medio. Ahora, yo quería hacer una observación con respecto a esto, la guerra económica, porque no lo veo exactamente igual. El tema de Siria o los salafistas, hay que ir un poco más atrás, ¿no? A la primera guerra de Irak, incluso la segunda. El aliado de Rusia en la zona siempre fue Siria. De hecho, el único puerto que tiene Rusia en el Mediterráneo está en Siria, es decir, que no es precisamente Rusia, es Siria. Entonces, ese aliado, digamos,
hizo como un contrapeso a todas las actividades o todas las acciones que hacía la comunidad internacional o la comunidad occidental con Estados Unidos en Irak. Había, de hecho, un proyecto antiguo del gas iraquí, llevarlo a Siria y sacarlo al Mediterráneo, que enlazaría para arriba y volvería a Europa. Europa siempre, Europa Central, que vive digamos, del gas ruso. El asunto es que después de la Segunda Guerra de Irak, ese proyecto se para porque los Estados Unidos dicen que bajo ningún concepto siga adelante ese acuerdo que había entre Saddam Hussein y Assad de hacer esta conexión. Y entonces eso se corta y entonces por alguna razón empieza un movimiento, digamos, allá por el norte de Irak o el norte de Siria, pegado a Turquía, por cierto, donde están los kurdos. Empieza todo a aparecer una serie de islamistas que se suponía que allí no vivían, luego de algún sitio los llevaron. ¿Quién los llevó? Pues alguien los llevaría. Y eso empieza precisamente por las tensiones, yo que me gusta hablar de Eurasia, ¿no? Es decir, Estados Unidos siempre quiso meter, a Rusia la quiso meter como un país asiático, y cuando Rusia no se dejaba, porque ya quería estar en el Mediterráneo, también jugando, e incluso jugando en Oriente Medio, teniendo voz y voto en lo que sucedía en Israel, y eso, poco a poco, precisamente por estos desacuerdos entre los países occidentales, se ha convertido en el ISIS o el Daesh, ¿no? Que ha creado ahí un país que debe ser pues, incluso más grande que Bélgica, aunque está un poco así como deshilachado, que tiene pozos de petróleo, que tiene 2 refinerías, y que está en la guerra económica vendiéndole justo a Turquía, que es un país de la OTAN, en el mercado negro, y también ese petróleo llega a otros sitios. Luego, ahí hay un contexto geopolítico y geoeconómico muy interesante, pero vamos, no quiero monopolizar. Sí, en el que Europa, por cierto, es incapaz de hacer nada. En el que Europa es incapaz de hacer nada. Europa no existe. No existe. En ese concierto económico en el que tú dices que yo creo que Estados Unidos le coge más de refilón, porque yo creo ya que le interesa menos. Ya le interesa mucho menos. Europa tenía la oportunidad, la Unión Europea, de jugar sus bazas en un sitio que además Europa es totalmente dependiente energéticamente, que es estratégico para Europa, la energía, porque no tenemos más que un poquito en Noruega y en el Reino Unido, pero de esa manera. Podía haber jugado un papel allí y no está, no sabe, no responde. De hecho, en Oriente Medio están los Estados Unidos, está Inglaterra, yo conozco muy bien los Emiratos. Entonces, eso es una cosa entre Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, obviamente están los financieros indios y los rusos, fundamentalmente, pero ahí Europa no se la ve ni se la espera, salvo Francia, que hace ventas de sus aviones Rafale compitiendo con los Eurofighter, cosa que es muy sorprendente también. Es decir, que dentro de Europa que exista esta cosa que, digamos, el negocio francés de sus aviones de combate, pues va en contra de lo que se supone que es una actividad europea, ¿no? Pero esa es otra de las grandes cuestiones, porque nosotros que deberíamos estar unidos por la economía, está Europa, porque parece ser que es el único nexo o el principal nexo de unión. En cambio, somos grandes competidores entre nosotros mismos, permanentemente nos estamos quitando contratos unos países a otros, pues con buena diplomacia, con buenos servicios de inteligencia. Es algo que parece increíble, ¿no? Es decir, nuestra principal fortaleza se está convirtiendo en nuestra principal debilidad. Incluso hay quien piensa que algunos conflictos en los que están interviniendo algunos países europeos son claramente para proteger sobre todo sus intereses económicos. Al margen de que esté luchando también contra el yihadismo, contra los terroristas, están protegiendo sus intereses económicos, sus intereses en recursos naturales, especialmente en África. ¿No estamos dando una imagen un poco penosa al resto del mundo? Sí, porque realmente el problema de la Unión Europea es que no es una economía homogénea, es una economía tan heterogénea en los diferentes países de la Unión Europea. Si antes éramos heterogéneos, cuando hemos metido los países de la antigua Unión Soviética, se ha convertido esto en 3 bloques. Están los países que funcionan, más o menos, que van de Alemania hacia arriba, los países que funcionan poco, que van de Francia para abajo, y ya los que acaban de llegar, que igual hasta acaba siendo el segundo bloque en lugar del tercero. Entonces, claro, esa heterogeneidad dentro de Europa hace imposible que nos pongamos de acuerdo, porque tenemos intereses heterogéneos. Es decir, esto es como si Estados Unidos mañana intenta aliarse con México y unirse con Colombia y con la economía argentina.
Bueno, Estados Unidos tiene el NAFTA. Y creas un país único, sí, pero haciendo un país único con moneda única. Esto Argentina intentó, moneda única, vamos a dolarizar nuestra moneda. En fin, acabó como acabó. Muy mal, es decir, intentar tener una moneda única, que al final, porque la gran guerra es en la moneda. Tener una moneda única para países tan heterogéneos es básicamente imposible, no hay quien la aguante. No hay quien la aguante. Y esto no está pasando en Europa. No, Europa lo que pasa es que Europa es un gran mercado de 300 o 350 millones de personas. Es un gran mercado para Alemania, que es el segundo exportador mundial. Y también para China, España, claro. El 60% de las exportaciones españolas van a Europa. Sí, pero en neto negativo. No diría yo tanto, es decir que histórica, neto, antes sí, pero en los 3 últimos años, sí, bueno, digamos, y si bajamos otro 30% de los sueldos, igual hasta tenemos un superávit eso es mayor. Otro tema, claro, eso ya es la política el ajuste económica que tenemos que realizar para poder tener el neto medio en negro es terrible. Es terrible. O sea, el ajuste que tenemos que realizar internamente. Yo cuando digo la campaña de los demócratas... La balanza comercial española en este momento es positiva. Es decir que... Claro, con el petróleo... Con el 60% de lo que vendemos en Europa. Con el petróleo, obviamente, $40. Con el petróleo a $40 y con una bajada, una competitividad ganada a partir de una bajada de costes salariales. Claro. Lo que quería poner desde el punto de vista de guerra económica encima de la mesa es que Europa, como solo es un mercado, digamos, donde... hay unas empresas que venden a otras y donde hay unos consumidores, aquí lo que falta, digamos, es esa integración política o esa unión política e incluso unión económica, unión fiscal, es decir, y por lo tanto, mientras Europa no se una de alguna manera, su voz en el exterior será muy limitada, será la de los países más importantes, que de hecho se demuestra su debilidad con lo que ha pasado en Francia hace unas pocas semanas. Es decir, Francia intenta aglutinar una coalición internacional. Si hubiera sido en Estados Unidos, la coalición ya estaba y se estaba bombardeando de forma inmisericordia a la gente del Daesh. Es decir, que esa unión económica es muy complicada. Vamos a ver, es que esa unión económica no es tan sencilla, porque intentar unir economías tan heterogéneas, insisto, es muy complicado. ¿A quién te pareces? ¿A Alemania o te pareces a Italia? ¿O te pareces a Francia? ¿O qué modelo económico cogemos? ¿Qué modelo de productividad cogemos? ¿Cómo funcionamos? Es que no es tan sencillo. Es que no, bueno, lo que se hizo fue crear el euro, que es el marco alemán. Es decir, un marco devaluado, sí. El marco devaluado, es decir, el euro es el marco alemán. Claro, pero así nos ha ido. El euro es el marco, porque no había otro. No se podía poner la peseta, no se podía poner la lira, o no digamos el franco francés. O sea, pero fíjate, y luego la libra vive su vida. O sea, fíjate que ahora mismo, por ejemplo, un país como España ha tenido que hacer un ajuste en sueldos para aumentar su productividad, que es lo que hemos hecho, ya que no tenemos una moneda propia. Y para entrar en el euro, 3 devaluaciones. Pero ya que, bueno, claro, pero ahora mismo no tenemos moneda propia, no podemos devaluar la moneda, no somos competitivos, vamos a reducir los costes. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? Dentro de 3 o 4 años habrá otro ajuste. Esto es así. Yo os pregunto ahora, Juan, ¿no se equivocó la Unión Europea al enfrentarse con Rusia por las circunstancias en Ucrania? ¿No hubiera sido ese terminar de unir con Rusia algo realmente de gran magnitud para Europa, teniendo en cuenta que Rusia tiene esa energía que a nosotros nos falta, tiene esos recursos naturales de todo orden, incluso los minerales más estratégicos que a nosotros nos faltan, y ellos hubieran sido un mercado de 180 millones de personas deseosos de consumir los productos que nosotros estamos deseosos de vender? ¿No se ha equivocado la Unión Europea al apartarse de Rusia como se ha apartado? Bajo mi punto de vista, absolutamente. Yo no creo que fue una decisión económica, fue una decisión política, visceral. En fin, hemos tenido una guerra mundial que nos ha partido en dos, hay un temor, Estados Unidos tampoco probablemente quería que eso sucediera, pero lógico, desde un punto de vista económico, es que ahí hay un mercado de un país, además, que es muy poco productivo, como es Rusia, que lo que tiene básicamente es materias primas, pero no tiene industria, no tiene nada, es decir, es un mercado virgen para poderle vender, tiene lo que nosotros necesitamos, que es energía barata, porque el problema no es tener energía, es tener energía barata, que es lo que no tiene España. O sea, un país no puede ser competitivo cuando tiene un coste de electricidad como tiene España, porque eso te entra en la cadena input-output, en la base de todo, y te encarece los costes que luego lo tienes que cerrar por otro lado, tendrás que cerrar por vía salarios o lo que sea, esa falta de competitividad en el sector energético, ¿no? Entonces, hubiera sido obvio que a Europa le interesa la energía que tiene Rusia y además el mercado de poder vender, ¿no? Hubiera sido una operación win-win para los dos. No, yo comparto, es que este es un tema muy interesante.
Europa, los grandes países europeos están en la Alianza Atlántica, por lo tanto son muy dependientes de Estados Unidos, dado que Estados Unidos es quien maneja la OTAN. Por otro lado, lo que decía Juan, la Segunda Guerra Mundial pega a Europa a Estados Unidos, pero Europa ha olvidado que desde el punto de vista político o Rusia es europea, aunque asiática, y Europa también es atlántica, es decir, pues ha decidido, por alguna razón, dejar de jugar como Europa unida la carta, digamos, europea con Rusia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que por debajo de la mesa, los países que sí les interesa la relación con Rusia, la están haciendo. Por ejemplo, véase Francia, o por ejemplo, véase Alemania. Alemania pacta, como necesita la energía, necesita el gas que le viene, que pasa por Ucrania y le llega a ellos, pues como necesita la energía, se pone al habla, por cierto, la canciller Merkel habla perfectamente ruso, porque ella es de la Alemania del Este, por lo tanto, ella habla con Putin en ruso, llegan a un acuerdo debajo de la mesa, públicamente, bueno, seguimos con las sanciones, y pues Francia hace exactamente lo mismo. ¿A quién pide ayuda para su tema con el ISIS? Pues se la pide a Rusia, que es un aliado tradicional de Francia. Esto hay que decirlo. Luego entonces volvemos otra vez a la situación donde una Europa desunida con un gran mercado pues pierde peso en la esfera geopolítica mundial. Una auténtica pena, porque efectivamente el gas le está llegando directamente desde Rusia a Alemania a través del Nord Stream. Efectivamente, Desde el Mar del Norte, con lo cual Alemania nunca va a tener el problema. Lo tendremos quizá los demás o el resto de los países, afortunadamente España. Bueno, España tiene el problema de Argelia, en el supuesto de que Argelia siga como está ahora, nosotros no tendremos problema. Supongamos que toda la problemática islamista arrancara o se extendiera por el norte de África, nos llegara a Marruecos, llegara a Argelia, pues nosotros, España recibe gas argelino por 2 tubos, el proyecto que había con el Medgas para llegar arriba, pues no se acaba de hacer, pasando por Cataluña, pues si hubiera un estallido islamista, de alguna manera, el futuro nuestro no sería muy fácil. Yo, empezando a sacar alguna conclusión, y ya para ir terminando, me da la impresión de que efectivamente al final Europa va a ser la gran perdedora de esta guerra económica mundial. Vemos que cada vez pinta menos, que encima estamos desunidos y enfrentados económicamente entre nosotros, que se están cometiendo grandes errores geopolíticos y geoestratégicos que nos pueden costar muy caro en el futuro. Y entonces, en toda esta maraña también, ¿qué papel pintan las agencias de calificación? Estas agencias que son capaces de destruir países restándole inversores extranjeros, ¿qué pinta? Porque hay esa famosa triada de las 3 grandes empresas de calificación. ¿Quién controla esas empresas de calificación? ¿Qué significado tienen de verdad? Significado real, poco. Yo soy, en ese sentido, a pesar de que la gente, detrás de esas agencias de calificación está Estados Unidos, lógicamente, porque son agencias de calificación americanas, están ellos están detrás, pero al final, si tú tienes una economía buena, una economía saneada, la agencia de calificación te va a rankear bien, no vas a tener problemas de financiación en el mercado. Si los países están todos muy mal financieramente, no hay un país sólido. O sea, no hay un país que no esté endeudado. China está endeudadísimo. O sea, que nadie se crea que hay un país que no está endeudado. Es decir, están todos los países financieramente... Japón. Bueno, Japón lleva endeudado desde hace 25 años. Bueno, y Europa está siguiendo los pasos de Japón 20 años después. Lo que pasa es que Europa tiene la financiación del exterior y Japón la tiene la financiación... Claro, esa es una gran diferencia. Es bolsillo derecho con bolsillo izquierdo. O sea, quitando Alemania. Que sí tiene Alemania. Pero hay una cosa de las agencias de calificación que hay que analizar quiénes son los accionistas. Y encima, bueno, Fitch, digamos, el 50% es una empresa financiera francesa y el otro 50% es una empresa financiera americana. Pero hay que mirar cómo es Moody's Standard & Poor's. El 53% de Moody's está en las manos de los accionistas que tienen el 26% de Standard & Poor's. Es decir, ¿y quiénes son esos accionistas? Son grandes fondos de inversión. Yo suelo decir, cuando explico estas cosas a mis alumnos, decir que normalmente en los consejos de administración se habla del tiempo, pero no siempre. Y por lo tanto, cuando uno es un gran fondo de inversión, que a lo mejor tiene 3 trillones o 2 trillones y medio de dólares invertidos en el mundo, pues tiene muchos intereses que tiene que proteger. De hecho, el combinado de Bill Gates con Warren Buffett tiene el 12% de una sociedad, tiene
el 100% de una sociedad que tiene el 12% de Moody's. Es decir que, bueno, todo está mezclado y no sé qué peso tendrá el gobierno americano, pero sí sé que cuando el presidente Standard & Poor's decidió rebajar la nota de Estados Unidos de AAA a más, pues el presidente de la semana no estaba. Luego algún peso tendrá la Fed en este tipo de decisiones. Bueno, Pedro. Pues lamentablemente el tiempo se nos acaba. Eduardo, Juan, muchísimas gracias. Y a todos ustedes una vez más, por decirles que les hemos intentado traer y les hemos traído a los mejores expertos nacionales e internacionales para hablar de este tema tan sumamente interesante que a todos nos afecta. Y como les digo siempre, nos gustaría que algunos también de nuestros líderes europeos oyeran a estas personas, entendieran sus explicaciones y nos llevaran a toda Europa, por fin, a ser algo más, a pintar algo más en esta esfera mundial, porque si no vemos que al final nos vamos a convertir todos los europeos en esclavos económicos de otras grandes potencias que ya lo son o de otras que están emergiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos y hasta el próximo programa.